buenas noches, ¿cómo están? Quinto programa de inversiones en real estate. Estamos cerrando el mes de octubre y para cerrar este primer mes del programa tenemos a un invitado. Él es un amigo personal, hace muchísimos años que lo conozco y lo conocemos aquí en el canal. Él es Ignacio Balbi, contador público nacional, que nos va a hablar de todo lo que es el tema contable en la compra y venta de propiedades. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Todo bien? Buenas noches, José, para vos y todo tu equipo y tu audiencia. Primero y principal, déjame agradecerte en nombre de todos los que formamos parte del Estudio Contable Sacripanti Asociados por la invitación. Y en segundo término, felicitarte por esta iniciativa que está cumpliendo su primer mes, este proyecto, que sin lugar a dudas ya es un éxito y lo va a continuar siendo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Bueno, para arrancar, ¿por qué una persona física necesita un contador? Contanos eso. Mira, la verdad que es una buena pregunta y se ha sumado a lo largo de estos últimos años a esa lista que muchas veces uno decía, bueno, mira, para poder hacer un negocio, cualquiera sea, tenés que tener de manera previa un asesoramiento con un abogado, con un escribano, y ya de hace un tiempo esa parte se ha sumado a esa lista un contador. A ver, ¿por qué se vuelve muy importante un asesoramiento previo? Sí. Porque la cantidad de normas tributarias que hay actualmente, la velocidad de los cambios con las cuales se producen, Se agregan cada vez más todos los días, y la complejidad de las mismas hace que muchas veces la persona a la hora de tomar una decisión, fundamentalmente en el rubro de una compra, una venta del inmueble, no sepa dónde está parada en el sentido de que qué es lo que va a tener que afrontar hacia futuro, la justificación sobre el origen y la licitud de los fondos y sobre todo cómo tratar de acomodar su patrimonio individual para lo que viene luego de la operación y no encontrarse con algún sobresalto futuro. Está claro. ¿Y qué cambió en los últimos años en las normas impositivas y cómo afecta eso al comprador o al vendedor? Ha habido sobre finales del 2017, allá sobre gallos y medianoche, cerca de Año Nuevo, Sí. una reforma tributaria muy importante que hizo como un antes y un después. O sea, para poder ubicarnos tendríamos que hacer como una línea de tiempo y poner un quiebre en el 1 de enero del 2018. ¿Por qué? Antiguamente, antes de esta reforma, por una cuestión sobre todo de costos al momento de la escrituración y de justificaciones patrimoniales, el mercado trataba que la escritura sea el valor más bajo posible. Sí. Total, desde el punto de vista impositivo, una persona física que no desarrolla una actividad afectada y ese inmueble esté afectado a su actividad generadora de ingresos, me refiero a cualquier persona que puede comprar y vender un departamento, Sí. ¿qué pasaba? El día de mañana, si hoy lo compraba, cuando lo vendía, todo seguía igual, no había problema, cambio. En cambio, con la reforma tributaria, tiene vigencia a partir del 1 del 2018 que todas las incorporaciones a título oneroso, es decir, por compra y venta que ingresa al patrimonio de una persona, cuando lo venda, si esa compra se hizo desde el 1 de enero del 2018 con posterioridad, va a tener que tributar el impuesto cedular de impuesto a las ganancias. Es el impuesto que se agregó, digamos. Exactamente. Y se lo agregó justamente como una cédula dentro del contexto del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que uno sigue con esa misma lógica de razonamiento, y bueno, para no pagar un gran valor de escritura, vamos a escriturar dentro de los valores lógicos al valor que se pueda. Sí. Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo numérico, $60.000. Sí. Cuando el valor real es mucho más. Sí. Si usted hubiese seguido igual, el día que lo iba a vender, ¿qué iba a pasar? Iba a tributar ITI, impuesto a la transferencia de inmueble. Sí, el 1,5 es lo que se escritura. Exactamente. En cambio, de esta manera, si de acá a 4 años se vende, por ejemplo, con los vaivenes del mercado inmobiliario, a una burbuja, supongamos un extremo, para hacerlo bien visible, a $200.000, Sí. esa persona va a tener que pagar en impuesto cedular como impuesto a las ganancias por la transferencia de ese inmueble. ¿Y a qué valor? ¿Sobre qué base de cálculo? El valor futuro de venta, es decir, los $200.000, menos el costo de compra actualizado por el IPC. ¿Y es el 15%? Es el 15%. El 15% en este caso sería de $140.000. Parate, $60.000 actualizados por el IPC, es decir, ok. que habría que la base elevarla por el índice de actualización. Ahora, todos sabemos que esos índices nunca acompañan la realidad del mercado. Exacto. Entonces, si en tu caso, para seguir con este ejemplo, si tenemos un valor de venta de $200.000 y un valor de compra actualizado, vamos a llevarlo a 100.000, tenés que pagar 15% sobre la diferencia, es decir, en este caso $100.000. Claro. Que es un número. Mucho plata, sí, $15.000. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que buscó la norma con esto?
primero adecuar la realidad del mercado a la realidad en papeles, porque es vox populis, que se escritura por menos del valor real. Sí, sí, o sea, sí. no estamos descubriendo absolutamente Totalmente. nada. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se tiene que asesorar la persona? Es decir, bueno, mirá, si yo lo voy a comprar ahora, mi valor de escritura, si el día de mañana, porque tengo pensado hacerlo como una inversión, lo voy a vender, el valor de escritura tiene que tender a ser lo más parecido al valor real de mercado, Claro. para elevar el piso y achicar la futura brecha. ¿Me explico cómo es el análisis? ¿Y este es el único, o sea, es uno de los impuestos que grava la compra-venta de inmuebles o hay otros? No, actualmente desde el punto de vista del gran impuesto y el gran miedo que tenemos todos los argentinos, que es el impuesto a las ganancias, es el único, pero pasó, imagínate, del 1,1 del impuesto a las transferencias de inmuebles al 15%. Sí, sí. El salto Una diferencia sustancial, digamos. no es para nada menor. Hay que tener en cuenta que ese punto de partida del 1 de enero del 2018, estamos hablando de la primera compra o transferencia a título oneroso. Hay muchos casos que ya se vienen trabajando de manera anticipada en evitar el juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque ahora, posiblemente, si las normativas provinciales cambian a partir del 1 de enero del 2023, se está hablando que todas las provincias, o al menos una gran parte de ellos, pasa a tener el mismo régimen que Provincia de Buenos Aires, es decir, el impuesto a la herencia. Quédate en eso, ya volvemos. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más entrevista y con este tema que estábamos hablando. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Segundo bloque en inversiones real estate y estábamos con una pregunta muy interesante que tenía que ver con el gravamen de impuestos y un impuesto que la nación, en este caso, o la provincia, está tratando de igualar con la provincia de Buenos Aires. Contanos un poquito más, Nacho. Sí, a ver, he sabido que el 31 de diciembre del 2022 se termina lo que se llama consenso fiscal. Sí, ahora. Entonces, se libró a las provincias, para decirlo de una manera muy clara, a aumentar los impuestos existentes, por ejemplo, ingresos brutos. Más aún. Exactamente, o a crear nuevos. Y en ese ámbito de crear nuevos, por ejemplo, ¿qué es lo que hay muchas provincias, como por ejemplo Santa Fe, no tienen hoy, que hay sí otras provincias que sí lo tienen, como por ejemplo Buenos Aires? Es el impuesto a la herencia. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta para hacer una planificación anticipada de lo que es el juicio sucesorio, es decir, tratar de evitar ese juicio sucesorio y anticiparse. ¿Y cómo se relaciona esto con el impuesto a las ganancias, que veníamos hablando en el bloque anterior? Hablábamos desde el 1 de enero del 2018 en adelante la primera compra. Pero ahora bien, por ejemplo, que vos recibís hoy en el 2022 un inmueble por herencia. Sí. Es decir, porque tu papá, que sigue en vida, te hace una donación con reserva de usufructo. Sí. Esa incorporación a tu patrimonio no es a título oneroso, porque vos no estás pagando nada. Obvio. Entonces, si vos hoy recibís un inmueble que la compra se realizó con anterioridad al 1 de enero del 2018 y vos le estás recibiendo a título gratuito, cuando vos lo vendas no vas a entrar por el impuesto cedular. Entiendo. ¿Está? Sí. Porque quien lo compró primero fue con anterioridad al 1 de enero del 2018. Entonces vos imaginate cuando hacíamos
retomamos tu primer pregunta, ¿por qué se vuelve tan importante tener un asesoramiento previo? Vos mirás que en un ratito de charla, cómo se van interrelacionando los temas y la complejidad que los mismos conlleva al momento de realizar una operación inmobiliaria. Sí, todas las cuestiones que tienen que ver con lo contable que uno desconoce y que a la hora de comprar o vender no es tan simple, digamos. Exactamente. No es tan simple. O sea, ha habido un cambio de paradigmas en estos últimos años con la temática tributaria, al punto tal que uno muchas veces cuando se sienta a asesorar a la gente o a tener conversaciones, es decir, tenemos que imaginarnos que cualquier acto que una persona realiza tiene de manera directa e inmediata una consecuencia impositiva. Por ejemplo, vos decís, no, ¿cómo tan así? Hoy, está todo muchas digitalizado. Exactamente, hay una trazabilidad total y absoluta. O sea, estaba en el imaginario popular que uno decía, no, mirá, yo compro por billetera digital y nadie lo sabe. Al contrario, voy a hacer un clic, abrís una billetera digital y automáticamente ya estás en un universo digitalizado y con trazabilidad. Al punto tal que termina de salir una reforma impositiva, o sea, de la AFIP, donde el Estado le permite a AFIP, como hoy embargaba cuentas bancarias, embargar billeteras digitales. O sea que el poder es mayor aún. La voracidad fiscal y de recaudación cada vez es mayor. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo por la misma línea, con el blanqueo de capitales que se quiso hacer una vez, ¿cómo es hoy? ¿Cómo se está implementando eso o cómo se puede llegar a implementar? Primero, a ver, ¿qué es el blanqueo de capitales? Sí. El blanqueo es una herramienta que posee el Estado Nacional por medio de una ley que tiene que ser obviamente sancionada por el Poder Legislativo, en el Congreso, ¿no? Donde lo que busca es realizar una exteriorización de bienes, en este caso monetarios, dinero, que estaban fuera del circuito formal e incluirlos dentro del circuito formal. Para que vos te des una idea, y el público se dé una idea, desde el año 83 a la fecha, es decir, todavía no llegamos a 30 años. Casi 40. Claro, exactamente. Hubo 6 blanqueos. El primero con Raúl Alfonsín, Carlos Menem, 2 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 2009 y 2012, más reciente en el tiempo 2016 con la presidencia de Mauricio Macri y actualmente en el 2021 con la actual presidencia. A ver, ¿qué es lo que busca un blanqueo? Generar una movilidad económica afectada a determinados fines. En este caso tiene un fin específico, estamos hablando del blanqueo que se sancionó la ley allá por marzo del 2021, que era específicamente direccionado a movilizar y traccionar el rubro inmobiliario. Esa ley cuenta con 4 grandes capítulos. El 3 y el 4 es muy técnico, así que no tiene sentido que lo analicemos. El primero, ¿qué dice? Dice, mira, está dirigido, tiene un objeto, ¿a quién? Al rubro inmobiliario, a construcciones nuevas o que a la fecha de publicación de la ley se encuentren obras con un grado de avance inferior al 50%. Bien. Ahora, toda ley, para que sea utilizable, por decirlo de alguna manera, tiene que estar reglamentada. Y todo blanqueo, para que sea atractivo, obviamente tiene que tener una penalidad, porque si no el Estado, ¿qué es lo que te dice? Imagínate, tenés 2 contribuyentes o 2 personas. Juan, que cumplió toda la vida, pagó su impuesto en tiempo y forma, y fue un contribuyente ejemplar. Viene el Estado y te dice, che, Juan, te felicito, pagaste todo, seguí así. Y viene Pedro, que te dice, mira, vos no cumpliste con nada, no pagaste un impuesto, vení, sentate en este banco, vamos a tomar un café 5 minutos y vemos cómo lo acomodamos. Claro. Entonces, si bien es una herramienta movilizadora que genera una dinámica en el mercado, desde el punto de vista impositivo resulta un tanto injusta, por decirlo de alguna manera, o por lo menos controversial. Pero como bien verás, se utilizó 6 veces en la historia reciente y acá no resiste análisis de un partido político, porque lo utilizaron todos. ¿Y tenés idea cuáles son los porcentajes de multa, digamos? Bueno, ¿qué pasó con esta ley del 2021 y que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, que vos veías que el mercado no estaba preguntando mucho? Sí. ¿Por qué? Porque esa ley decía que vos para poder acceder tenías que exteriorizar, es decir, sacar el dinero que no lo tenías declarado y para que el Estado se asegure de que iba a estar destinado a la construcción, depositarlo en una cuenta bancaria, una cuenta especial. Okay. Y te cobraba el 5% si lo hacías durante los primeros, de impuesto, el 5% si lo hacías durante los primeros 60 días de sanción de la ley, es decir, marzo del 2021 a mediados de abril, mediados de mayo. Sí. Después te cobraba por 30 días adicionales más, es decir, si entrabas en la segunda etapa, un 10% y por 30 días adicionales más, un 20%. Bien. Pero ¿qué pasó?
Esta ley tuvo, entre la reglamentación del propio Estado, Banco Central, AFIP, Comisión Nacional de Valores, algo así como 5 reglamentaciones, que demoraron más de 60 días en reglamentarse la ley. Entonces, por una cuestión de hecho, automáticamente se la privó a la gente de entrar en el blanqueo con la carga impositiva menor, es decir, como el 5%. Entiendo. Entonces, para que un blanqueo sea exitoso, primero tiene que ser claro, tiene que ser conciso y sobre todo brindar una proyección a futuro. Pero esto es como que fue mal barajado en cuanto a los tiempos de entrada. Bien. ¿Qué pasó actualmente? Como vieron que no había repercusiones, en agosto del 2022 se modificó esa ley que hablábamos que tenía 4 capítulos solamente en el capítulo 2, extendiendo los plazos que hacíamos mención recientemente, llevando a la penalidad del 5%, pero te da 90 días para ingresar desde el 22 de agosto del 2022, te da 90 días al 5%, si vos no cumplís todo el proceso de generar una declaración jurada, depositar el dinero en la cuenta bancaria, en los segundos 90 días te eleva la tasa al 10% y si no entraste en esos 180 primeros días, tenés 180 segundos días, por decirlo de alguna manera, al 20%. Así que bueno, esto es muy reciente. Bien. Nacho, quédate un ratito más. Nos vamos ahora a la sección de todas las semanas, la propiedad de la semana, son 2 en este caso. Quédense viendo porque hay una quinta que está impresionante, espectacular realmente y está a un precio súper de mercado. Por supuesto que tiene los números de la producción para comunicarse y un departamento en Amarra Center también muy por debajo del valor. Seguimos con la entrevista a Ignacio Balbi y una cortita al pie. Dale. Hablando del blanqueo. ¿Fue exitoso el blanqueo? ¿Qué tendría que tener un blanqueo para que sea exitoso? ¿Cuáles serían las medidas que...? El actual blanqueo no está siendo exitoso y sobre Sí. todo si lo comparamos con el anterior, es decir, el periodo 2016-2017, que según datos oficiales generó una inserción de dinero que no estaba declarado, algo así como 116.800 millones de dólares. O sea, 116.000 millones de dólares. Actualmente no están los números oficiales porque no está cerrado, pero no se puede comparar con eso. Un blanqueo, para que sea exitoso a nuestra forma de ver las cosas, tiene que traer claridad, ser fácil de acceso y sobre todo brindar confianza. Vos como asesor, obviamente, de inversiones en el real estate, tenés muy bien claro que si no hay confianza en la operación, Totalmente. la operación no se hace. No se hace. Bueno, esto es lo mismo, tiene que haber previsibilidad a futuro y confianza. ¿Confianza en qué? En el país, en las perspectivas de futuro, en el Estado, confianza integral de todos los actores para que el blanqueo sea exitoso. Clarísimo, Nacho, quédate un ratito más. Nos vamos a la última pausa, enseguida volvemos con más inversiones y real estate.
Kini 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Último bloque de inversiones real estate. Tenemos una pregunta que todos quieren saber y que todavía no sé, se definió hace poquito, pero queremos los pormenores de ello sobre el presupuesto 2023. Bueno, el presupuesto 2023, que se termina de tener la media sanción en Cámara Baja durante esta semana, aunque parezca una locura, pero todo lo que terminamos de hablar en los bloques anteriores ya se encuentra modificado, aparentemente, porque falta la sanción definitiva, de todo lo que estábamos hablando de blanqueo. Sí. Entonces, vos imaginate que a lo que, retomando la primera pregunta del programa, o sea, la complejidad y la dinámica y la velocidad de los cambios. Porque, a su vez, como, ¿qué dice el presupuesto o el proyecto de presupuesto? Hay que ver cómo queda redactado sobre el rubro inmobiliario. Si bien un presupuesto tiene que ser, al momento de ser tratado, de hablar del presupuesto, es decir, de qué recursos se va a tener y a dónde con qué se va a gastar, es decir, a dónde lo va a destinar el Estado, estos últimos presupuestos vienen teniendo unos cuantos emparches que se busca atajar penales de la economía diaria. Y bueno, evidentemente vieron que la ley del 2021 no resultó exitosa, hicieron la ley del 2022 donde modificaron el capítulo segundo. Y a su vez, en esta ley del presupuesto, ¿qué es lo que se busca? Ampliar el objeto, porque recordemos que tal como estaba pensado, era para nuevas construcciones o para construcciones que estén activas al momento de la sanción de la ley, pero un porcentaje de avance inferior al 50%. En cambio, ahora lo que se busca es agregar que se pueden utilizar hasta 60 millones de pesos para la compra de viviendas usadas, siempre y cuando que quien lo adquiera lo destine al alquiler de casa-habitación por lo menos por 10 años. Entonces, o sea, si yo voy a comprar algo hasta 60 millones de pesos, sí o sí lo tengo que poner en alquiler. A ver, vos podés comprarlo, pero si querés utilizar fondos que no se encontraban declarados, pagar un impuesto del 5, el 10 o el 20%, depende del momento en el cual decidas ingresar, y utilizar esos fondos que no estaban declarados, porque acá lo importante, hasta 60 millones de pesos podés entrar por el blanqueo, comprar un inmueble que sea destino a casa habitación y alquilarlo por 10 años. Bien. Ahora, si vos querés realizar con fondos, obviamente, que se encuentran declarados en tus declaraciones juradas, podés comprar y vender lo que vos quieras. Pero es como que le brindó abrió el abanico del objeto del blanqueo para seguir movilizando las inversiones y el real estate. Porque ahora tenemos construcciones nuevas, construcciones que no tengan un grado de avance superior al 50% o viviendas terminadas, casas terminadas que vos las puedas comprar hasta 60 millones de pesos con fondos que no estaban declarados, pagar una alícuota del 5, el 10 o el 20%, depende en el momento en el cual vos decidas ingresar, pero si queda redactado como está el proyecto, lo vas a tener que destinar a alquiler de casa-habitación por lo menos como 10 años. Y guarda acá, que hay una nueva implicancia, porque vos ya entraste en el universo de trazabilidad impositiva. Ahora, esa casa que vos vas a alquilar a futuro, obviamente va a tener una nueva carga impositiva, te va a llevar como mínimo a que seas monotributista. Excelente, clarísimo todo, Nacho, la verdad que impecable, te agradezco muchísimo por haber venido nuevamente. Y bueno, estaremos viendo pronto, seguramente en alguno de los programas de noviembre o diciembre, para seguir charlando de los mismos temas. Muchísimas gracias, José, a vos, en nombre de Estudio Contable Sacripanti y Asociado y a todo tu equipo de trabajo. Ha sido un gusto. Bueno, y a ustedes los dejamos como todas las semanas con las placas de las redes sociales. Nos pueden seguir en cualquiera de ellas. Pueden ver el programa nuevamente en nuestro canal de YouTube, que ahí figura, y seguirnos en el Instagram para novedades semanales con los invitados que vamos a tener sábado tras sábado. Y bueno, queda despedirnos como todos los sábados. Agradecerle a Josefina Norman por la vestimenta de la herradura, a Andrés Postigo por la escenografía, a la familia Conde por los muebles de la oficina allí en Corrientes y 9 de julio, a la gente de Picnic, ahí en 4 de enero y Junín, que nos trae exquisitas cosas para toda la producción de los invitados, y será hasta la semana que viene, el sábado a las 20:30 horas, en Más Inversiones y Real Estate. Muchas gracias.